la separación de una mezcla de líquido, la separación de sus componentes. Por ejemplo, en lo que se refiere a los hidrocarburos, ya el petróleo que proviene de los pozos de perforación, estos tienen metano, etano, propano, dependiendo de los grados API, tienen componentes en peso molecular que varían desde aquellos que tienen un átomo de carbono, que es el metano, hasta aquellos que pueden tener 14 y 16 átomos de carbono, que viene a ser el dodecano y el pentadecano. De tal manera de que, ¿cómo se obtienen las gasolinas, el diésel, el kerosene? Para obtener esos compuestos generalmente se debe proceder a una separación de multicomponentes. Cuando hablo de multicomponentes me refiero de que son muchos componentes que forman parte de la alimentación que ingresa a una torre de destilación en la cual tienen distintos puntos de ebullición que le permite su separación en distintas alturas de una torre de destilación. ¿Ya? Bien, vamos a ver algo respecto a la importancia que tiene la destilación de multicomponentes dentro de la refinería. Bien, la refinería Guillermo del Bell, más conocida como refinería de Palmasola, es una refinería que fue diseñada con una capacidad para procesar 15.000 barriles por día. Supuestamente fue considerado un proyecto elefante blanco en la década del 70 porque se consideraba que esta refinería estaba sobredimensionada. Sin embargo, esta planta hoy en día, tengo entendido que está trabajando por debajo del 50% de su capacidad instalada. Y esto se debe a que no hay la cantidad suficiente de materia prima para procesar. Sabemos de que nuestro país está atravesando una situación crítica respecto a lo que viene a ser la parte de hidrocarburos en cuanto a nuevos proyectos que implican exploración, perforación, para poder producir gas o petróleo. La mayoría de los países, o por decir, la mayoría de los pozos que han sido perforados en nuestro país son gasíferos, que tienen arriba de 50 grados API. Mientras más alto sean los grados API, quiere decir que es un petróleo que tiene hidrocarburos livianos, que predominan los hidrocarburos livianos. Consiguientemente, la historia de nuestro país está basado en una historia que se remonta al año 1928, en que se inicia la perforación de los primeros pozos en la parte sur de nuestro país. Se inicia con la perforación en San Andita, Bermejo, Camiri y así sucesivamente. En la guerra del Chaco, los vehículos que tenían que ir al frente ¿ya? Se abastecían a través de una refinería o alambique que se instaló en Camiri. Ahí fue el primer inicio de que podemos decir de que empezó a producirse combustible para los vehículos. Posteriormente se da el caso de la nacionalización, ya la GAL y otras empresas que perforaban pozos en nuestro país. Se tiene de que se da la nacionalización con nacimiento y yacimiento. 13 de diciembre creo que es, 13 de diciembre. Y bueno, esa historia
va dando lugar a que nuestro país poco a poco vaya implementando plantas de refinación. Se hablaban de refinerías de 500 barriles por día, de 1000, 2000, y creo de que la más grande llegó a 5000 barriles por día, más o menos hasta la década del 70 en que se implementó la refinería Guillermo del Bel y la Gualberto Villarroel en Cochabamba, que es de mayor capacidad que esta de acá. ¿Ya? Entonces, vemos acá en esta fotografía las distintas torres que componen la planta de refinación Guillermo del Bel en sus distintas áreas. Es decir, de que está la unidad de crudo, donde se tiene la torre T1001, en la cual el crudo entra y es la primera etapa en la cual se fracciona el crudo que ingresa a un plato de alimentación de esta torre, la T1001. Y de ahí se produce la separación en distintas partes de la torre en función a los componentes de menor peso molecular que tienen un punto de ebullición más bajo que los más pesados, que fluyen hacia la parte superior de la torre. Entonces, aquí podemos ver ya, en realidad acá no sé cuál es la torre T1001 porque parece que esta es la torre T1001, ¿ya? Y de ahí se tiene 3 torres más donde se produce la separación de otros componentes para obtener, hasta lograr obtener lo que viene a ser el espíritu de nafta. Bien. Entonces, más o menos, aquí podemos ver dónde está situada la refinería, ya, Guillermo del Bel. Aquí podemos ver la primera torre, T1001, ya con sus distintos strippers, que significan que son de separación de los distintos cortes que salen a distintas alturas de esta torre. Por eso es que se ven unas cañerías de salida a distintos puntos de esta torre de destilación. La que viene a ser una debutanizadora, es decir, de que separa los componentes que salen de la parte de la cabeza de la torre, que tiene metano, etano, propano, butano, pentano, hexano hasta estano. De tal manera que acá, ya los más livianos, desde metano hasta butano, salen por la parte superior y por la parte inferior desde el pentano hacia arriba. Y esto ingresa a otra torre. Ya en esa torre se da la separación de los hidrocarburos de mayor peso molecular, obteniéndose hexano-etano. Tal es así que la primera torre que vemos en este lado de acá, ¿ya? Es la torre que funcionaba acá en Santa Cruz, al frente del parque industrial, cuando la refinería estaba situada en lo que hoy es la Mutual. De tal manera que esa torre fue adaptada para la obtención de hexano, que tiene bastante uso como solvente en la extracción de aceite. Bueno, entonces eso es lo que se puede apreciar acá. Aquí podemos ver un separador, ¿ya? Que después vamos a explicar. Aquí vamos a ver el proceso ya referente a lo que se tiene en la refinería en la obtención de gas licuado de petróleo, gasolina, diésel, kerosene, jet fuel, de tal manera de que creo que hace 2 años fueron con el ingeniero John Soria, un grupo de estudiantes, y no sé si alguno de ustedes fue.
Supuestamente muchos quedaron sorprendidos al ver esta refinería. Y en realidad yo hice mi práctica industrial de tal manera que hace 40 años que hice, me recuerdo tal como sigue funcionando hoy. ¿Ya? De tal manera de que esta refinería se abastece, ya creo que hay 2 o 3 campos que abastecen de petróleo de esos grados API que mencionaba, de 50 grados API, y tengo entendido de que se compra crudo de los países vecinos. Es decir, de que la gente piensa de que si nosotros vendemos gas a Brasil y otros países, estamos bien, pero hace más de 10 años no se ha encontrado nuevos pozos. Y los pozos que están en producción están en vías de agotamiento. Por otro lado, no hay ni perspectiva de que se reactive la parte de hidrocarburos. Tengo entendido de que apenas están trabajando por debajo del 50% de su capacidad que tiene esta planta. Bueno, si nuestra situación sigue así, yo creo que de ser un país que vendía gas, posiblemente lleguemos a ser un país comprador, y ahí sí que estamos bien. Entonces, el funcionamiento de esta planta se inicia con, en mis tiempos habían 2 tanques de crudo, ya de techo flotante. Esto implica de que permite ya oscilar el techo ante variaciones de temperatura que producen una dilatación o contracción del crudo que está en estos tanques. Hoy en día son 3. De tal manera que a través de una bomba ya se impulsa el crudo que va pasando en primera instancia por un intercambiador a través de los tubos. Por eso es que el dibujo que tiene esta línea verde muestra una continuidad que indica que ingresa por los tubos de intercambiador y el fluido que cede calor por la coraza. Bien, de aquí continúa, ¿ya? Y pasa a través de un segundo intercambiador, ¿ya? Sigue pasando por los tubos, pasa a un tercer intercambiador por los tubos. A este intercambiador pasa también por los tubos, que vienen a ser 4 y hasta ahí. Y posteriormente este intercambiador que ustedes ven implicaría de que no hay continuidad en la línea verde. Consiguientemente da a entender de que el crudo entra por la coraza, mientras que el fluido caliente que cede calor entra por los tubos. Tengo entendido de que han remodelado, hoy en día el funcionamiento es inverso, es decir, de que el crudo ingresa por los tubos y el fluido caliente por la coraza, ¿ya? Para posteriormente fluir un horno. Entonces, lo anteriormente expuesto, van a ver el seguimiento, ¿ya? Que ustedes pueden ver, esta bomba impulsa al crudo que pasa a través del intercambiador I-1007, I-1005, después el I-1003, ¿ya? Y influye posteriormente hacia un horno. Bien, este horno tiene la finalidad de calentar el crudo a una temperatura aproximadamente de 350 grados Celsius, de tal manera de que el crudo ingresa a la torre T1001, ya al plato número 20 de esta torre, donde se produce la separación, es decir, de que los hidrocarburos de bajo peso molecular fluyen por la cabeza de la torre, ¿ya? Y
como están en fase vapor, acá al ceder calor, parte de ello se condensa y posteriormente pasa a través de un aeroenfriador. ¿Ya? Y se acumulan, es decir, los gases livianos, metano, etano, propano, los gases livianos se acumulan en este separador, ya incluso hay arrastre de agua. De tal manera de que esto es lo primero que se obtiene, ¿no? Y esto de acá arrastra, ya aparte de metano, etano, propano, butano, arrastra hidrocarburos hasta con 7 átomos de carbono, es decir, hasta octano o octano, ¿ya? Llegando a pasar a un segundo separador para posteriormente alimentar a la torre de butanizadora. Es decir, de que en esta torre de acá se produce la separación por la cabeza de los hidrocarburos de menor peso molecular desde metano, etano, propano, butano, y por abajo salen los de mayor peso molecular que intercambian calor acá con este fluido que ingresa a esta torre de butanizadora. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos, de que esos hidrocarburos que tienen de pentano hasta estano, octano, ya ingresan a esta torre denominada splitter de nafta, que permite la separación de los más livianos, puede ser pentano, hexano, ¿ya? Y por acá abajo salen estanos, octanos, o que es conocido con el nombre de nafta pesada o gasolina media, ¿ya? Y de aquí entonces de que lo que se ha logrado separar de los productos de cabeza la torre T1001, ¿ya? Son aquellos que posteriormente ya se emplean para la planta de isopentano hexano, que es la planta vieja que tiene una capacidad de 2000, de procesar 2000 barriles por día. Bien, esto de acá ya lamentablemente no muestra. Voy a ver para atrás un rato. Acá. Bueno, lamentablemente solamente hemos visto la parte de separación de los gases o de los hidrocarburos de menor peso molecular. Los de mayor peso molecular que se constituyen en destilados livianos, ¿ya? Salen del plato número 12 de esta torre, ¿ya? Y pasan a un stripper. En este stripper lo que se hace es recuperar la fase líquida, ¿ya? Que pueden ser pentanos, hexanos, estanos, que se constituyen en lo que se conoce como destilado liviano. La fase gaseosa nuevamente se alimenta a esta torre, hay un reflujo, que es lo que se conoce, que permite optimizar el proceso de separación de los componentes deseados en ese plato, el plato número 2. Ya esta torre tiene 29 platos de separación. Entonces, tenemos que los hidrocarburos que tienen puntos de ebullición más altos, ya se separan y se conocen como destilados livianos. Va a otro stripper, otro separador, y en este stripper se tiene de que la fase gaseosa se refluye nuevamente a la torre para mejorar el proceso de separación de los componentes que son de interés en este plato, ¿ya? De tal manera de que la fase líquida
ya, como se puede ver acá, ya, pasa, cede calor al crudo que está entrando hacia la torre de alimentación, cede ese calor, ya, de tal forma de que se enfría a través de intercambiadores de agua y se obtienen los destilados medios. Bien, de aquí, ya, de acá tenemos de que tenemos un corte que sale acá, ya, y en este corte se tiene de que los hidrocarburos de mayor peso molecular, en este caso, ya se tiene una salida que alimenta este stripper denominado stripper de destilado pesado. Lo que está en fase gaseosa nuevamente se refluye. Y aquello que está en fase líquida, ya acá pasa, se calor al crudo que está ingresando a la torre T1001, pasa a través de un aeroenfriador y sostiene destilado pesado. Es decir, de que las composiciones de esto es lo que denominan ellos blending, mezclan 20-80, 60-40, dependiendo el tipo de gasolina a producir. ¿Ya? Bueno, y acá lo último, ya tendría que volver para atrás, vamos a ver si podemos. Acá, ya. Tenemos de que los hidrocarburos de mayor peso molecular que tienen un punto de ebullición alto o tienen punto de ebullición alto, salen ya por el fondo de la torre y se conoce como destilado de fondo. Esto permite ceder calor, hoy en día ya no es por los tubos, es a través de la coraza, mientras que el crudo hoy en día fue modificado este sistema, fluye a través de los tubos, pasa a través de un enfriador y este producto es lo que se conoce como fuel oil. ¿Ya? Bueno, con esto ya han podido conocer por lo menos la importancia que tienen los procesos de destilación de multicomponentes. Se llaman multicomponentes porque tienen muchos componentes, ¿no? En este caso, el flujo de alimentación tiene muchos componentes que se separan a través de esta operación unitaria, que es nada más que la separación de los componentes de una mezcla en función a la diferencia de los puntos de ebullición que tienen cada uno de ellos. Bueno, esto ya lo vimos. Ya, fíjense, ahí está, tiene varias áreas. Ya, esta es la unidad de crudo. Ya, es lo que hemos visto. Bueno, por ejemplo acá, no sé si ustedes podrán apreciar, este es el horno que permite calentar el crudo hasta 350 grados Celsius. Y esta que ustedes ven acá es la torre T1001. ¿Ya? Bien. Esto de acá es un trabajo de grado para lograr optimizar la planta de hexano y isopentano. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, hola. ¿No hay pregunta alguna? No, ingeniero. Todo bien, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo son estos equipos. ¿Ya? Bueno, en forma rápida, ya ustedes han visto en química orgánica, hay teorías respecto a cómo se formó el petróleo. Más se atribuye la teoría de que esta es la descomposición de seres vivos que existieron hace millones de años y que quedaron sumergidos en capas, ya, formando lo que se conoce como reservorio. Entonces,
Aquí lo que hablé hace rato, ya, es lo que les decía, estos son los cortes, ¿no? El petróleo acá, los más livianos salen por arriba, se conoce como GLP, gas licuado de petróleo, porque ahí ellos tienen una unidad de recuperación de gas. Es decir, de que el gas que venden en garrafa es prácticamente el producto que sale por la cabeza de la torre. Y estos otros componentes que se comercializan acá y que lamentablemente ya no solamente abastecen el mercado local, sino que también se envía a, a los otros departamentos. En lo que se refiere a falta de lubricante, ya les decía que las características de nuestro petróleo es de 50 grados API, consiguientemente es muy poco y nada. La planta Gualberto Villarruel fue diseñada para ese propósito de poder obtener grasas y lubricantes. Bueno, aquí hay unas especificaciones en cuanto a lo que viene a ser GLP, ¿ya? Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle. Ya vamos a ver, son las características que deben cumplir los productos que salen de la refinería. Bien, aquí por ejemplo yo les dije de que la planta inicialmente o fue diseñada con esta capacidad de 15.000. Se implementó una planta, una torre de destilación, que era la que existía, donde les dije, al frente del parque urbano, y esta de acá se la adaptó para producir hexano y isopentano. Bueno, luego se tiene una planta denominada hidrobón, ya, platforming, y esta, bueno, y otra, sé que han hecho una ampliación, ya, pero muy exactamente no sé de a qué, para qué tipo de tratamiento habrán implementado, no desconozco. ¿Listo? Bueno, voy a ver para atrás un ratito. Bueno, fíjense, pareciera muy complejo porque hay N cañería, ¿ya? Y bueno, allá los operadores ya al tiro se conocen en esa cañería qué es lo que va. Y además de ello, tienen un lugar donde hacen el control a través de un panel. Bueno, esto de acá no me va a dar tiempo ya más o menos lo expliqué. Esto también. Bueno, aquí en forma rápida, a donde quiero llegar es de que una torre de destilación está conformado por platos. En esos platos se produce el equilibrio líquido-vapor de los componentes, es decir, que puede haber propano en fase gaseosa en equilibrio con propano en fase líquida, butano en fase gaseosa con butano en fase líquida. De tal manera que aquellos que están en fase líquida, que han logrado condensarse, ¿ya? Son aquellos que en determinadas alturas de la torre permite hacer un corte para obtener los hidrocarburos que están en fase líquida en esos platos. ¿Ya? Entonces, es para ello la importancia que tienen estos platos de destilación. Entonces, fíjense, los vapores que ascienden, ¿ya? Entran en contacto con una superficie
que da lugar a una caída de presión y lógicamente que se da un proceso de condensamiento. Entonces se obtienen niveles que están en fase líquida por condensación y los que están en fase vapor ascienden al siguiente plato. ¿Ya? Entonces, más o menos vamos a ver, ¿ya? Estas son fotografías de la parte interna de una torre, ¿ya? Donde podemos ver de que esto de acá es cuando ingresa, se produce un choque, bueno, y hay formación de vapor y líquido. Bueno, esto de acá no vamos a entrar a esto, tampoco esto que es gasolina. Bueno, por lo menos acá esta fotografía muestra la torre T1001, ¿ya? Esta es la T1001. Y estos son los strippers que están colocados uno sobre otro. De tal manera que entra el reflujo, entra al stripper de destilado medio y refluye, ¿no? Bueno, y la debutenizadora y stripper de nafta que están en el mismo área, ¿ya? Esto es lo que les decía. Ya hay una cabina de control donde se efectúa el monitoreo de los flujos que ingresan a los distintos equipos de destilación, presiones y temperaturas. Fundamentalmente las presiones y temperaturas son las variables más importantes a controlar en esta planta. Bueno, vamos a ver qué fotografía más tengo por acá. Bueno, esta es la unidad de recuperación de gases, es otra unidad, está en otro área. No voy a entrar ahí, ¿ya? Vamos a finalizar la clase con lo siguiente. Bueno, vamos a terminar la clase, ya entramos a la unidad 3 y empecé hablando sobre lo que viene a ser destilación de multicomponente. Pero también se tiene destilación binaria. Y lo más frecuente de la destilación binaria son los casos de los ingenios azucareros que destilan alcohol, ¿ya? Y esta destilación binaria consiste en separar el agua del alcohol. Como el alcohol tiene un punto de ebullición que, de acuerdo a la presión, si es una atmósfera, el alcohol pasa alrededor de 67 grados Celsius a fase gaseosa, mientras que el agua a una atmósfera hierve a 100 grados Celsius. Entonces hay un rango de diferencia de 33 grados Celsius. ¿Ya? Entonces eso es lo que permite la separación en estos dos componentes. Bueno, jóvenes, hoy tengo clase de modalidad de grado. Les he enviado todo el material hoy día. Mañana voy a subir el segunda evaluación respecto a la unidad de estación sólido-líquido. ¿Ya? Bueno, jóvenes, revisen, les he enviado incluso vía WhatsApp los materiales. ¿Listo? Bueno, conéctense a cámara un ratito, por favor. ¿Quién está tan tímido? No quieren mostrarse en cámara. Bueno, hasta Sebastián Rechi, ahí está Graciela. Bueno, jóvenes, hay 8, faltan 3 hoy día. Qué barbaridad más bárbara, ¿no? Bueno, hasta mañana, jóvenes. Mañana les metemos en 2 turnos. Listo, ingeniero. Mañana. Hasta mañana, ingeniero. Que les esté bien, que les vaya bonito. Gracias. Igual para usted. Que esté bien.